Bueno, entendemos que parte de la vigilancia epidemiológica que viene realizando la provincia tiene que ver con estas cuestiones. Por un lado, que nosotros cada vez que se notifica de algún tipo de persona que haya regresado de algún lugar en particular y la sospecha sea alta con respecto a la presencia de cepas mutagénicas, lo que se procede a hacer desde la provincia es a tomar la muestra, a confirmar el positivo en caso de que así sea, y luego la muestra sí enviarla de la manera adecuada al Instituto Malbrán, que es el que procede a analizar el material genético del virus para saber si es un virus nativo o el virus o la cepa original o es una cepa mutagénica. Nosotros la sospecha siempre la tenemos de que puede haber circulando estas cepas, particularmente porque ya se ha notificado desde el Ministerio de Salud de la Nación que la circulación de la cepa Manaus o de la cepa de Río de Janeiro es una circulación viral comunitaria. O sea que en realidad cualquier persona estaría en riesgo de transmisión de este tipo de virus. Particularmente y para tranquilizar a la población es importante que las personas sepan que estas cepas mutagénicas no conllevan el contagio con ellas, no conllevan un aumento de la mortalidad, que significa que las primeras evidencias dicen que no aumenta la virulencia del virus. Esto significa que se enferman de la misma manera en el sentido de la gravedad. Ahora, lo que sí tenemos conocimiento por los estudios científicos es que la capacidad de transmisión, o sea, la contagiosidad de estas cepas es mucho más alta. O sea, que se puede contagiar más personas o más cantidad de personas en menor cantidad de tiempo. Y es ahí donde nosotros siempre procedemos a seguir insistiendo con las medidas, principalmente el distanciamiento, el uso del tapaboca, el lavado de manos, la aireación de los ambientes, la ventilación de los ambientes y obviamente que las personas con síntomas puedan acudir a testearse, a aislarse precozmente tanto las positivas como los contactos estrechos, de manera de cortar la circulación y evitar de esa manera que tensionemos el sistema sanitario, que es lo que está pasando en otras provincias. Bien, en el caso de estas personas que están contagiadas con estas nuevas cepas, se le está haciendo un control, tratar de conocer si tuvieron contacto estrecho con otras personas, tratar de ir cercando toda esa situación para que no se expanda más esas nuevas cepas en la provincia. Sí, entendemos que además esta notificación es posterior al envío de hace ya varias semanas de estas muestras. Entendemos que ya las personas sí se realizaron el aislamiento correspondiente e incluso algunas ya estarían en condiciones de ser dadas de alta. Hay una persona que continúa en internación todavía con una de estas cepas, pero que obviamente está bajo estricto control sanitario. Hablamos de los equipos de salud que hacen el control ambulatorio o los controles obviamente en los servicios asistenciales hospitalarios, pero particularmente sí fueron controlados, sí fueron aislados. Esto se tomó en el contexto de los tours de viajes de egresados que ya se han dado de baja, que ya no se realizan por decreto del gobernador hace ya un par de semanas y que bueno, en el caso de la persona con la cepa de Río de Janeiro aún persiste internada. Bien, estas personas vinieron de qué lugares de la Argentina vinieron ya contagiadas. Particularmente lo que fueron las cepas de Manaus, procedentes de un viaje de Córdoba, y lo que es la cepa de Río de Janeiro, procedente de un viaje de Salta y Jujuy. O sea que entendemos que las cepas no fueron diagnosticadas de manera autóctona, o sea, fueron diagnosticadas acá en la provincia, pero personas que ya vinieron con síntomas contagiadas de otras provincias. Córdoba fue una de las primeras provincias en notificar la presencia de la cepa Manaus en su provincia. ¿Cómo están los principales hospitales el 4 de junio, el Perrando, en cuanto a la ocupación de camas para personas que tienen coronavirus? Bueno, la ocupación global de camas UTI ARM, que es lo que más nos interesa, que es la ocupación de camas a nivel de respirador, continúa estable entre un 23 y un 25% de las camas totales, y las camas de internación sí en un poquito mayor el porcentaje, entre un 35 y un 38%. Esto está lejos de presentar una saturación del sistema, pero obviamente lo que se está trabajando es empezar a, como han hecho en otros lugares del país particularmente, empezar a disminuir la cantidad de, por ejemplo, intervenciones o cirugías programadas para tener más liberadas camas en los hospitales, teniendo en cuenta de que si la tendencia es al crecimiento de los casos, la idea es ir liberando camas con las patologías no COVID. Digo, cuando se satura un hospital, cuando se satura una clínica, cuando se satura un servicio
de salud no se satura solamente por lo que significa la patología en sí misma de COVID, sino que también se satura porque hay enfermedades que necesitan atención que son lo no COVID. Entonces es importante comprender que si nosotros estamos en un momento de aumento de los casos en la provincia, particularmente teniendo en cuenta también el interior de la provincia que ha notificado una mayor cantidad de casos particularmente, y lo que es la metropolitana, no a niveles de Buenos Aires o del AMBA, nosotros no estamos en un crecimiento exponencial, pero sí hemos crecido en la tasa de positividad las últimas semanas, en la cantidad de casos diarios. Claramente nosotros lo que tenemos que hacer es conservar la capacidad de operatividad en los servicios sanitarios. Y para eso, ¿qué es lo que hacemos? En vez de hacer toda una serie de operaciones programadas, vamos posponiendo o inclusive trasladando hacia adelante las cirugías que podamos programar hacia más adelante, de manera de conservar una capacidad mínima que nos permita no tener saturado el sistema sanitario. Existe un sistema de vigilancia, siempre se mandan las muestras positivas que los sistemas consideren que pueden ser casos sospechosos de cepas mutagénicas, principalmente teniendo en cuenta las personas que regresan de algún tipo de provincia o de lugar donde sabemos que ya existe circulación de esa cepa. Principalmente tenemos en cuenta de que la provincia en algún momento va a tener circulación de estas cepas, pero lo que nosotros priorizamos particularmente es activar todas las medidas de alarma y de control para evitar que estas cepas terminen circulando de forma comunitaria y eso sí ponga en tensión el sistema sanitario. Si nosotros se contagian una gran cantidad de personas en menor cantidad de tiempo, la capacidad del sistema es la que se puede ver azotada o amenazada, y es ahí donde nosotros tenemos que tener puestas todas nuestras energías para que no suceda lo que está sucediendo hoy en día en Ciudad de Buenos Aires o en el área metropolitana de Buenos Aires, donde los hospitales, las clínicas tienen el 100% de ocupación de camas, no solamente poniendo en peligro las personas que tienen una infección por COVID, sino a cualquier persona que necesite eventualmente una cama en terapia intensiva o un respirador. Aparentemente sí estaría vacunada una de las personas con la primera dosis de una de las vacunas y luego procedió a viajar. Particularmente es la de la cepa de Río de Janeiro, pero entendemos que el lapso de la colocación de la primera dosis y el contagio no fue mayor a 21 días, que es lo que más o menos se necesita mínimamente entre 15 y 21 días para el aumento o el inicio del aumento de los anticuerpos en sangre. Primero que nada, obviamente, para la mayor efectividad de la vacuna necesitamos las 2 dosis. Acá teníamos una dosis solamente colocada. Y por el otro lado, no hubo un tiempo prudencial entre la primera dosis y el contagio como para considerar que esa dosis pueda ser una dosis que pueda protegerla, ¿sí? Por eso es importante, y nosotros le decimos a las personas que colocarse una dosis de la vacuna o inclusive colocarse el calendario completo no brinda superpoderes ni inmunidad para poder desprenderse de los cuidados. Por eso es muy importante que a pesar de la vacunación completa sigamos cuidándonos de la manera en que nos venimos cuidando hace tiempo. ¿Se esperan muchos más casos de estas cepas en la provincia? Esperamos seguramente las notificaciones de algunos casos más, seguramente que sí. Y entendemos que, como dije antes, a medida que circule el tiempo, que pase el tiempo, estas cepas van a competir con la otra cepa en lo que es la transmisibilidad y seguramente van a ser las cepas dominantes en los próximos meses en la provincia y en el país, como está pasando ahora. Nosotros comprendemos que estamos monitoreando todo el tiempo y en tiempo real la situación. La situación es muy dinámica y cambia día a día. Lo importante, y para también lo que significa la tranquilidad de la población, es que hay un sistema y equipos que están preparados para ir monitoreando y, llegado el caso, sugerir las decisiones que se tengan que tomar para frenar los contagios. Las decisiones que se tomaron en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el AMBA se tomaron por la situación súper crítica que tienen los servicios. Allí los servicios están utilizando el límite de la capacidad y eso implica también de que pueden existir personas que fallezcan, inclusive no derivadas del coronavirus. Nosotros no podemos permitir que muchas veces no se haga lo que se tenga que hacer y aunque las decisiones no sean las más bonitas o las más aceptadas, es
inevitable tener que activar medidas restrictivas para poder disminuir la circulación del virus. Siempre lo repetimos, el virus viaja en las personas, no viaja en las cosas. Si nosotros tenemos más gente aglomerada, más gente circulando, vamos a tener mayor circulación del virus y por eso vamos a tener mayor cantidad de personas enfermas y además no se cumplen con las medidas y los protocolos. Las medidas restrictivas son medidas, como dijo la ministra Bisotti, transitorias, intensificadas, o sea, intensivas y focales. No es lo mismo pensar en la zona rural del Chaco que pensar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, no puede haber una sola solución o una sola medida para los mismos lugares o para diferentes lugares. Entonces, lo importante es contemplar, como habló el gobernador el día domingo, es pensar que hay diferentes circunstancias para cada uno de los lugares. Y nosotros pensamos medidas que tiendan a disminuir la circulación en cada uno de los lugares de la provincia. Particularmente el área metropolitana, así como algunas localidades del interior, son las que tienen puestos todos los ojos principalmente para ver el monitoreo de casos durante la semana. Veremos ahora a partir de la sumatoria cuál es el promedio de casos, cuál es la tasa o la razón de incidencia de los casos y principalmente, que es lo que nosotros miramos, la tasa de positividad. Hemos llegado a la mayor cantidad de testeos la semana pasada, que pasó a un promedio de más de 1.100 testeos por día, que es lo máximo a lo cual ha llegado la provincia, entre 1.100 y 1.200 testeos. Eso significa que aumentamos la capacidad de testear y a medida que nosotros aumentamos la capacidad de testear podemos detectar más y precozmente. Pero bueno, obviamente nosotros siempre apelamos no solamente a las medidas que el Estado y el Ministerio de Salud Pública puedan tomar particularmente, sino también a la corresponsabilidad social y a la responsabilidad de trabajadores, trabajadoras, sector empresarial, comercio, industria, porque para todo esto, como dijo el presidente de la Nación, para todo esto se necesita el aporte de todos y de todas. Nosotros tenemos a partir del último decreto del gobernador, la consideración de que todo lo que pueda hacerse por teletrabajo se haga, primero que nada, o sea, disminuir lo que significa el trabajo presencial, las actividades que puedan ser pospuestas, que se hagan de esa manera, que se puedan trasladar hacia más adelante teniendo en cuenta la situación sanitaria de la provincia y del país particularmente, ni que hablar de las reuniones sociales, están completamente prohibidas, digamos, ¿no? En el sentido de que nosotros tratamos de que las personas comprendan de que no son momentos para reuniones sociales, que podemos proyectar hacia el futuro de que si esto disminuye la circulación, se podrán hacer fiestas hacia adelante, si avanzamos con el con el plan de vacunación también, es una herramienta que se suma, pero es importante comprender que las reuniones nosotros tratamos de que no se realicen. Sí tenemos un grave problema de acatamiento con lo que son las fiestas clandestinas o las reuniones en espacios cerrados, y ahí es donde también apelamos claramente a la responsabilidad, no solamente de la comunidad, sino también del sector empresarial que muchas veces las realiza y que, bueno, entendemos que la situación económica necesite de algunos impulsos productivos, pero realmente hoy en día hablar de emprendimientos con aglomeración de gente es poner en riesgo a todas las personas.